Yo soy una chica de colegio público, así que... Es que no me lo puedo creer. ¿Otra vez se han aprovechado de mí? Miguelito es el nombre del niño chino que vamos a adoptar. ¿Cuándo hemos decidido adoptar? A ver, listo. ¿A quién piensas dejar preñado? ¿A mí? Pensaba pedírselo a Clara o a tu amiga Lucía. Clara tiene novio. Lucía se va a casar. ¿Y tu marido soy yo? Tienes que irte. Estoy con alguien. Pues si te he traído la mierda de flores esta y mira, si hasta me he puesto unos gallumbos de mariquita. ¿Cómo mola? ¡Hala! Te quiero, pero eres imbécil. Lo has hecho al revés. Te dije que confirmaras el hotel y cancelaras el fotógrafo. ¿Y has cancelado el hotel? Es un regalo de mis tíos. Estaba pagado, coño. Y ahora explícame por qué no quieres verlo. Javi es un chico estupendo, pero es que... ¿Qué? Un tío, un polvo. Es el dilema. Eso es Berta, eso es, sí. Voy a correr, sí. Ahí, Bertita, ahí. Abre la boca, que voy. Que voy a correrme. Tío. ¿Qué? ¿Qué estabas soñando? ¿Contigo? Pues yo no me llamo Berta. ¿Y cómo te llamas tú? ¿De qué vas? Perdona, estás soñando con una chica que me encanta. Sí, ya. Pillo la indirecta. Me piro. Ya estoy en vuestra red. Bienvenida al submundo del cotilleo 2.0. Prepárate para la crítica y el escarnio. ¡Berta! ¡Voy! Tía, ¿qué es esto? Un condón. ¿Y por qué lo estoy viendo? ¿Ya no lo ves? Ya lo he visto. Y no me gusta encontrarme los efluvios de Javi en mi baño. ¿Te refieres a la corrida del condón? No era de Javi, era de un capullo que me tiré ayer. ¿Y Javi? Pensaba que lo habías arreglado, hasta te trajo flores. Lo sé. Y hasta me enseñó sus gallumbos. Pero yo tenía otro pollo en el horno. Bueno, en la ducha. Pobre. No te preocupes, se me pasó enseguida. Buenos días, pichulín. No intentes seguir disimulando, das pena. ¿Qué dices, Álvaro? No te hagas la ingenua, sabes perfectamente de lo que te hablo. No, pero la verdad es que estoy intrigadísimo. ¡Que no quieres a Miguelito! Oh, y otra vez con Miguelito. Sí, otra vez con Miguelito. Y las que hagan falta. Eres un egoísta, solo sabes pensar en ti mismo. Quieres tener a nuestro bebé con una amiga, en vez de salvar a uno de esos pobres huerfanitos. Uy, ¿ahora es la Virgen Teresa de Calcuta? Era la madre Teresa de Calcuta, imbécil. ¿Y tú quieres tener a Miguelito con tus genes? ¿Para qué? ¿Para que herede tu estupidez? Esto tiene pinta de ser largo, ¿no? ¡Lo es! Pues mejor lo dejamos para después del café. Te odio cuando te comportas como un adulto. ¡No! Se acabó. No. Que está empezando el segundo tiempo y vamos a remontar, tía. Cari, es una reposición. Lo viste ayer y perdisteis. Hoy tampoco vais a remontar. No lo tengas tan seguro. Cari, siempre he sido muy paciente contigo. Pero es que faltan 2 meses para la boda y parece que se casa una prima lejana tuya. ¿Tenemos otra boda este año? ¡Uy! Dios. Mira, a partir de ahora mismo me vas a prestar muchísima atención y vas a hacer lo que yo te diga sin rechistar. Vale, te lo prometo. Te vas a encargar de hablar con el fotógrafo nuevo, de las pruebas del restaurante, de la música, de los coros, de las flores que van al juzgado. ¡Pero apúntalo, joder! Voy. ¡Venga! Y después de que me atacas el preservativo, me he enterado de que Berta y tú, nada de nada. Yo quiero estar con Berta. Y lo de regalarle flores fue una mierda. Un tío, un polvo. Es el lema de Berta. Pues como no me cambie de cara... Eso es. Una identidad falsa. Un juego de seducción. Como Tony Curtis con Marilyn con faldas y a lo loco. Pero esa no es la película esa en la que 2 músicos se ponen falda. Yo te aviso que yo con falda ligo muy poco, ¿eh? ¿Y tú cuándo te has puesto falda para ligar? La prueba de peinados, la decoración del vehículo que nos va a llevar al juzgado. Apunta también la prueba de maquillaje de novio, madrina, damas de honor. ¿Maquillaje del novio? Sí. ¿Para qué? Para quitarte los brillos, las ojeras, las imperfecciones. No, de no pienso maquillarme porque es una mariconada. Claro, lo que yo te diga, ¿no? Y además las bodas son así. Pues igual no quiero una boda así. ¿Qué? Si ya me dijo mi madre que me le ibas a liar y yo no quise escucharla. Pero es que ahora veo que eres un insensato que todo te da igual. Mira, no me eches la culpa a mí. Porque el problema es tuyo, que te preocupan más todas las movidas de la boda que yo. Igual también necesitas a otro que encaje mejor en tu boda de cuento de hadas. Pues a lo mejor sí. Vale. Pues me piro. Ya lo has conseguido. Ahora mismo llamo a mamá. Esta noche, fiesta de disfraces en mi casa. ¡Genial! Llevo tanto tiempo sin salir que hasta las plantas me miran raro. Yo también os miro raro. Si mi madre me ve así, me vacila una semana, un mes, un año... Yo creo que organizar una fiesta de disfraces no es una buena idea. Es una idea de Clara. Y estás guapísimo. Ahora hay que hacer algo con tu pose. Manu, ¿quieres dejar de chatear con pajilleros y ven aquí?
No estaba chateando, solo estaba charlando con un desconocido, con la polla en la mano. ¿Y cuántas veces te he dicho que esas pollas no te convienen? ¿Podemos dejar de hablar de pollas? Todo el día con la polla en la boca, que parezco el enterrador. No es de enterrador, idiota. Eres un hombre que aterroriza la ópera de París para llamar la atención de una joven cantante a la que ama. El fantasma de la ópera. Una reinona asquerosamente hétero. Sonríe. Ya se te pasó. ¿Sabías que en Rusia hay más de 500.000 de niños en orfanatos esperando ser adoptados? Y en China, nadie es capaz de saber el dato. Vale, aún no se te pasó. No me importa que Miguelito no lleve mis genes. Me conformo con que me llame papá. A ver, Álvaro, las adopciones tardan un montón. Para cuando consigas adoptar tendrás que conformarte con que te llame abuelo. Lo mejor es un vientre de alquiler. Es más rápido, más fácil y mucho más chic. ¿Más chic? Perdón, ¿hablamos de un bebé o de un bolso de Prada? A ver, Ricky Martin tuvo a sus gemelos de un vientre de alquiler y hasta yo le llamaría papá. ¿Y yo? Tía, ¿te has enterado? Fiesta de disfraces en casa de Sole. Lo sé, lo vi en vuestra red, pero no soporto las fiestas de disfraces. Todo el mundo va disfrazado. En eso consiste la fiesta de disfraces. Por eso, no pienso ir. Solo ha invitado a un amigo suyo. Está soltero y sin compromiso y es monísimo. No. Además es alto, moreno, amplia sonrisa y absolutamente encantador. Clara, no tengo el chocho para ruidos. Y me ha dicho que tiene un miembro descomunal. ¿Serás hija puta? ¿Cómo sabes lo que me gusta? ¿Por qué no estáis disfrazados? Sol y Clara os van a matar. Mi marido está contando huerfanitos en el mundo. ¡Ya de listo! ¿Qué te parece? Cutre looks total. Es tu ropa de enfermero. Ya. ¿Y el morbo que te daba hacérmelo con la bata puesta qué, ¿Y luego la llevabas al curro? ¿Sin lavar? Guarra. ¿Y tu disfraz qué? Yo paso de ir con esta a ningún sitio, estamos peleados. Es que yo quiero tener un hijo a lo Ricky Martin y él a lo Madonna. Yo no sé qué quiere decir eso, pero vamos, me quedo con el Ricky. Bueno, ¿vamos o qué? Yo paso. Me falta hablar con 15 orfanatos chinos. ¿Chinos? ¿Desde cuándo sabes hablar chino? No quiero que Miguelito extrañe su país. Llegaré tarde a la fiesta. Pues métele un petardo en el culo a tu futuro esposo. Me encanta. Lo probé una vez y da mucho gustito. ¡Ya estamos aquí! ¿Quiénes sois? Nosotras. Cara y Berta. Uy, perdona, chatas, con esos super disfraces no os había reconocido. ¿Y los demás? ¿Y tu amigo? Me han hablado muy bien de él. Normal. Soy un chico maravilloso, aunque dicen que soy un poco puta. Y demasiado maricón para mí. Hablaban de mí, idiota. Callaos, callaos, callaos. Dejad el protagonismo para mi invitado. Os presento a Jaime. ¿Va disfrazado de enterrador? No, es el fantasma de la ópera. El fantasma de la... Me lo pido. Hola, soy Berta. Eres hetero, ¿verdad? Hetero y poco hablador. Me encantas. Siento llegar tarde. ¿Qué? Es tu vestido de novia. Sí. ¿Me gusta? Ay, que no lo he dicho. Que no hay boda. Y claro, me dije, bueno, no tengo disfraz y a este hay que sacarle partido, ¿no? ¡Qué raro se agobia con la boda! Ese es el motivo por el que nunca me casaré. No soportaría que me dejaran plantada en el altar. ¿Otra vez? Ni todas las copas con las amigas, ni todo el maquillaje que te puedas comprar pueden hacer que te recuperes de algo así. ¿Y tú qué opinas? Porque hablar, lo que se dice hablar, no hablas mucho. Uf, me has convencido. Quiero ver tu cara. ¿Javi? Hola, Berta. ¿Tú otra vez? Sí, es que pensé que te haría gracia. Yo nunca te dejaría tirada en el altar, porque yo te quiero de verdad, Berta. No, chicos, tengo que irme. Ánimo, Lucía, te recuperarás. ¿Lo veis? Si es que esto no iba a servir de nada, si no sé si parezco más un enterrador o Harry Potter. ¿Berta? Hola. ¿Puedo quedarme en tu casa? Claro, sí. Lucía ya me ha roto. Ya no hay boda. Pues estamos buenos, porque a mí Berta me ha dado unas calabazas. ¿Tienes consola? Lo que tengo es una perra con capa que se llama Grace. Me he traído la mía. ¡Acción! Me inventé una pregunta por si una respuesta mal. ¿De qué vas? Yo qué sé, de qué. Ahora no te me pongas, ¿vale? No. Mamá. Raúl es tonto. ¿Quieres tener a nuestro niño como una amiga? Perdón. Estas amigas en verdad... qué difícil. Y si es que esto no iba a servir de nada, si yo no sé si parezco más un enterrador. Harry Potter. Si yo no sé... Si yo no sé si soy un enterrador.
gusta conmigo en la boda? A abrazarla, ¿vale? Por favor. A poder ser hijos de puta.